Sí, la verdad que me sentí muy querido por el club y por la ciudad en sí. Y bueno, mi marcha fue por la edad, porque al ser un filial, bueno, los estándares que tienen de edad siempre son un poco limitados, y también por la salida del club de los antiguos responsables. Bueno, sí, era mi primera salida de Granada y fue un poco complicada, entre comillas, pero me encuentro allí, pues bueno, un club que estaba un poco de capa caída, y bueno, fue un inicio de liga un poco turbio. También tuve una lesión y no llegué a cuajar bien. Y bueno, en Navidad decidí salir de allí para irme al Ejido y la verdad que bueno, acabé bien el año en Ejido, contento, pero bueno, el inicio ese de la primera salida no fue tan bueno. Pues llegaba un poco con las ideas contradictorias, porque bueno, el club estaba pasando también por una mala racha, yo llevaba sin jugar bastante tiempo y bueno, era todo un poco como novedoso. Pero la verdad que al llegar aquí, los compañeros, el club en sí, se han portado genial conmigo. He cuajado muy bien el equipo y creo que la adaptación ha sido positiva. Yo intento hacer lo mejor posible cada entrenamiento, cada partido, intento dar 100% y ayudar a mis compañeros. A ver, sí, me gusta más el aspecto ofensivo, pero también soy un jugador que trabaja mucho en el campo. Siempre intento ayudar al compañero, siempre intento dar el 100% en el campo y bueno, al fin y al cabo un jugador siempre tiene que estar abierto a todas las posiciones. Bueno, es verdad que han sido unos partidos, sobre todo desde aquí de Conquense, en casa, en el cual teníamos muchas ilusiones puestas. Han sido un varapalo duro, pero bueno, pienso que hay que reponerse ante esto. Son partidos que ya se juegan a cara de perro y tenemos que ser fuertes en ese sentido psicológicamente para afrontar el partido siguiente con la máxima ilusión. Sí, el otro día en Barcelona pude disfrutar de 45 minutos y la verdad que se me quedaron muy cortos. No sé si era por la motivación de jugar ya un medio partido, pero se me quedaron cortos y yo creo que físicamente me encuentro bien. Juanfran, la verdad que me ha dado bastante caña y tampoco llegaba tan mal, pero me encuentro ya muy bien. Pues nada, decirle a toda la afición de Ontillén que esté con nosotros en estos últimos meses que nos quedan de liga, para animarnos, para apoyarnos. Sabemos que va a ser difícil y necesitamos de todos vosotros.